Hola a todos. Hola, bienvenidos a este webinar sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad que tiene como objetivo ver las novedades que incluye la guía del programa para el año 2019. Confirmadme, por favor, que me oís y me veis bien, como siempre, y que veis el PowerPoint, la portada del PowerPoint. Si podéis confirmarlo en el apartado de chat, os lo agradezco mucho. Vale, genial. Vale, perfecto. Bueno, pues empezamos ya sin retrasarnos más. Muchas gracias por conectaros. Si os parece, para gestionar el tema de las preguntas, escribidlas en el apartado de preguntas y cuando termine mi presentación, que no va a ser muy larga, va a ser bastante corta, vamos respondiendo a las preguntas. Bueno, como he dicho, el objetivo de este webinar es analizar las novedades que incluye la guía del programa de cara ya a la primera ronda del año 2019, que como sabéis, el plazo finaliza el 7 de febrero. En primer lugar, hay cambios relevantes en lo que respecta a los países participantes. Sobre todo, lo más relevante es que Turquía pasa a ser un país participante. Por lo tanto, pasa a ser un país que participa de pleno derecho en las diferentes acciones del Cuerpo Europeo de Solidaridad, con la excepción de la rama ocupacional, prácticas y empleo, que, como sabéis, solo está abierta a la participación de los Estados miembros. Eso significa que las entidades establecidas en Turquía ya pueden solicitar a su agencia nacional proyectos en el marco del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Otro cambio también relevante es que Serbia se mantiene como país socio, pero pasa de la categoría países de la vecindad europea a la categoría país candidato, aunque esto lo cierto es que la práctica apenas tiene repercusión. También hay novedades en lo que supone el sello de calidad. La guía del programa para el año 2019 hace énfasis en que el sello de calidad tiene que otorgarse a nivel de toda la organización. En Erasmus+, como sabéis, las acreditaciones, normalmente si una entidad tenía ubicaciones o sedes en diferentes lugares, cada una de esas ubicaciones solicitaba una acreditación y le concedíamos una acreditación. Pues bien, la idea con el Cuerpo Europeo de Solidaridad es que el sello de calidad sea a nivel de cada entidad con personalidad jurídica propia. Eso sí, y esta es una novedad importante a partir de este año, de hecho el formulario SC52, que es el de solicitud del sello de calidad, ya lo incluye, se pueden incluir localizaciones o ubicaciones para cada organización. Es decir, la organización, si tiene diferentes sedes o diferentes lugares en los que los voluntarios podrán realizar sus actividades, pueden incluirlas en su solicitud de sello de calidad y los evaluadores, los acreditadores aquí de la agencia visitarán esas localizaciones. Una novedad también importante es que en la fase de solicitud del sello de calidad se pueden incluir las actividades concretas que realizarán los voluntarios en cada una de las localizaciones. Y esto simplifica luego el proceso de solicitud de una subvención porque el formulario os permitirá directamente volcar los datos que incluisteis en su momento en el sello de calidad cuando redactéis un proyecto concreto. Como sabéis, en la ronda del año pasado, las entidades podían solicitar financiación, podían presentar proyectos sin poseer aún el sello de calidad. El único requisito era que lo tuvieran una vez que se concedía la subvención. Pues bien, esto ya no es posible, esa posibilidad fue solo transitoria en esa primera ronda del Cuerpo Europeo de Solidaridad, pero ya la guía exige que las entidades solicitantes posean el sello antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes y que las entidades socias lo posean antes del comienzo de la actividad. También hay novedades importantes en lo que respecta a las actividades in country, dentro del propio país.
Y es que la guía de este año insiste en que este tipo de actividades tienen que tener un valor añadido europeo. Y si ese valor añadido europeo no se ve claro, esa actividad no sería elegible. Y además, también menciona la guía la posibilidad de que las agencias nacionales aprueben una estrategia de financiación para actividades nacionales. ¿De acuerdo? Es decir, que las agencias nacionales establezcan criterios adicionales que serán requisito para que las actividades nacionales sean elegibles. De momento, la Agencia Nacional Española no se plantea aprobar una estrategia de este tipo, pero bueno, tampoco lo descartamos. Podríamos aprobarla en el futuro, aunque ahora mismo no estamos trabajando en ello. Bueno, me dicen que hay problemas de sonido. No sé si me oís. Vale, bueno, parece que sí, en general sí. Vale, vamos con la financiación. Y aquí hay novedades bastante relevantes. Por ejemplo, en la nueva guía del programa se permite incluir el apoyo a la inclusión bajo la línea de financiación de costes excepcionales. Como sabéis, una de las novedades del cuerpo es que se incluía una partida de apoyo a la inclusión estándar, que en el caso de España quiero recordar que son 6 euros por participante y día. Pues bien, ahora en la nueva guía se especifica que si esa partida estándar no cubre el 80% de los costes reales, entonces el apoyo a la inclusión puede incluirse bajo la partida de costes excepcionales. ¿De acuerdo? Y esta partida de costes excepcionales sustituiría la partida estándar preestablecida de 6 euros por participante y día. También insiste la guía en que si se solicita la partida de apoyo a la inclusión es necesario justificar en qué se va a gastar. Es decir, no basta con decir en el proyecto voy a traer a voluntarios, a jóvenes con menos oportunidades y por lo tanto necesito la partida de apoyo a la inclusión. Hay que argumentar qué medidas se van a poner en marcha para reforzar la tutoría de esos jóvenes con menos oportunidades. ¿De acuerdo? Esto es importante que lo tengáis en cuenta porque si no es muy probable que aquí en comisión de evaluación se os deniegue esa partida. También se especifica en la guía que el seguro de los participantes en actividades nacionales podrá incluirse bajo los costes excepcionales. Y es que SIGNA no está previsto para participantes que realicen su proyecto en su propio país. De ahí que ahora el seguro de estos participantes pueda incluirse en costes excepcionales. Y por último, un recordatorio, aunque seguro que todos lo sabéis, pero el dinero de bolsillo en España, desde hace 2 años, quiero recordar, es de 5 euros por participante y día. Hay novedades importantes también en lo que respecta al voluntariado. Vamos a centrarnos ya en cada una de las acciones. La guía especifica que la fecha límite para presentar proyectos de equipos de voluntariado en áreas de alta prioridad es el 28 de septiembre. Esto es una acción centralizada, ¿de acuerdo? Es decir, que gestiona directamente la Comisión Europea y, por lo tanto, las agencias nacionales no tenemos nada que ver. Y también especifica la guía las temáticas sobre las que tienen que girar los proyectos de equipos de voluntariado en áreas de alta prioridad, que si no recuerdo mal es el fomento del patrimonio europeo, la inclusión social, en fin, lo tenéis en la guía. Y también una novedad importante en lo que respecta al voluntariado es que ya no se permite hacer primero un voluntariado nacional y luego un voluntariado internacional. ¿De acuerdo? Y esto sí que estaba permitido en la ronda del pasado mes de octubre. Sin embargo, sí que, como viene siendo habitual, se permite hacer un voluntariado de corta duración y luego uno de larga, pero este de larga tiene que ser internacional y además el periodo total no puede superar los 14 meses.
También hay novedades en lo que respecta a las asociaciones de voluntariado. Como sabéis, ya no es posible solicitar asociaciones de voluntariado. El plazo para hacerlo fue la ronda de octubre del año pasado. Y por lo tanto, ahora, este año, las entidades que sean beneficiarias de una asociación de voluntariado deberán presentar sus solicitudes anuales para proyectos que empiecen a partir del 1 de agosto en la ronda del 30 de abril, únicamente en la ronda del 30 de abril. En lo que respecta al empleo y prácticas, la guía especifica que las prácticas deben ser obligatoriamente remuneradas, aunque la legislación nacional no obligue a ello, y también señala la guía que en este caso sí que es posible realizar un periodo de prácticas o empleo nacional y luego uno internacional, pero en este caso el periodo total no puede superar no 14 sino 12 meses. Y por último, en lo que respecta a los proyectos solidarios, especifica la guía que el coach, en caso de haberlo, no puede tener ningún vínculo con la organización solicitante en caso de que exista una organización solicitante. ¿De acuerdo? Como sabéis, se permite que una organización solicite el proyecto en nombre de un grupo de jóvenes para apoyarles con las tareas administrativas. Pues bien, en caso de que haya un coach, no puede tener ningún vínculo con esa organización solicitante. La guía, el año anterior, lo único que decía es que el coach no podía ser el representante legal de la entidad. Ahora va más allá y se dice que no puede tener ningún vínculo con la organización. Esto en cuanto a las novedades de la guía del programa para este año. Y también quería, por último, hacer una mención a la actualización que va a sufrir Mobility Tool y PAS. De hecho, esta actualización estaba prevista para ayer, no sé si finalmente se puso en marcha ayer, pero la idea es vincular, integrar las dos plataformas, ¿de acuerdo? Tanto PAS, que por cierto, la Comisión cada vez utiliza menos la denominación de PAS y hablan del portal, simplemente del portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad, y Mobility Tool, de forma que las organizaciones no podrán enviar ofertas formales a los voluntarios a través de PAS hasta que el proyecto no haya sido subvencionado y se haya creado en Mobility Tool. ¿De acuerdo? Y después, una vez que el voluntariado haya aceptado la oferta, los datos de este voluntario se volcarán automáticamente en Mobility Tool. La idea es que ambas plataformas estén integradas y se facilite, por lo tanto, el proceso de transferencia de datos entre ellas. Esta actualización, como os digo, es inminente. De hecho, estaba prevista para ayer. No sé si finalmente se puso en marcha, pero probablemente, si no, se haga hoy o en los próximos días. Y es todo por mi parte. Ahora, si os parece, vamos con las preguntas, que yo creo que es lo más interesante. Sí que os pido que, bueno, también quería mencionar que, como sabéis todos y todas, no ha sido posible conceder la ronda de octubre. Tenemos dificultades presupuestarias debido a la situación en España. Estamos intentando resolverlo. Esperamos en febrero poder sacar las concesiones. Lamentamos muchísimo los problemas que esto os esté pudiendo causar. Y todas las preguntas sobre cuestiones concretas o sobre este tema sí que os agradecería que escribéis a erasmus+@injuve.es. Vuestra consulta se remitirá a las gestoras de proyectos, ¿de acuerdo? Para que os asistan si tenéis algún problema con este tema. Y si os parece, ahora nos centramos en preguntas relacionadas con las novedades del programa para el año 2019. Vale. Preguntan, he visto que es necesario 2 entidades para solicitar un proyecto de voluntariado. Estas 2 entidades, host y support, ¿podrían ser del mismo país y también de diferente país? Entiendo que una es coordinadora, support, y la otra de acogida, host. Esto no cambia respecto al año pasado, ¿de acuerdo?
Si el proyecto es internacional, tiene que haber una organización de acogida y una organización de apoyo que tiene que ser del país del que provenga el voluntario. ¿De acuerdo? Sin embargo, si el proyecto es nacional, basta con que haya una entidad de acogida. No es necesario entidad de apoyo. A ver. Preguntan, hola, en cuanto a los proyectos solidarios, el coach no puede ser una persona de la entidad solicitante. ¿Cómo se acredita la no vinculación? Además, si se plantean la puesta en marcha de talleres y actividades formativas en el proyecto, ¿se pueden contratar formadores y monitores dentro de este tipo de proyectos? Como sabéis, empiezo por el final. La financiación de los proyectos solidarios son 500 euros al mes y este dinero puede gastarse como los jóvenes que implementen el proyecto crean oportuno. Si creen que eso requiere contratar a formadores, pues por supuesto que se puede. Y en cuanto a la acreditación de la no vinculación, eso es algo que no puede acreditarse. ¿Vale? Confiamos en la buena fe de los grupos de jóvenes, en principio. De todas formas, tal vez nos planteemos la posibilidad de pedir una declaración responsable, pero os informaremos. Preguntan, entonces, ¿la acreditación que tenemos hasta finales de 2020 es válida? Es decir, ahora vamos a candidatar proyecto con la acreditación que tenemos. Sí, la acreditación SVE es válida hasta el año 2020. Siempre y cuando vayáis a presentar proyectos de voluntariado. Si queréis presentar proyectos de la rama ocupacional, de prácticas o empleo, sí que tenéis que solicitar el sello de calidad para prácticas o empleo. No me ha quedado claro el tema de los voluntarios in country, si pueden o no pueden hacer una corta duración y después una larga duración. Antes era posible hacer un voluntariado nacional y luego irse al extranjero. Los dos de larga, por ejemplo, 6 meses y 6 meses. Ahora ya no, ¿vale? Ahora, como originariamente en SVE, sí que se puede hacer una corta duración y luego una larga, ¿vale? Con el requisito de que la larga de después sea un proyecto internacional. Y la corta de antes puede ser nacional o internacional, ¿vale? Y el periodo total no puede superar los 14 meses. Pregunta Alejandro, ¿las entidades que obtuvimos la acreditación SOHO en su momento también nos incluyen ahora todos los centros de trabajo, como has mencionado sobre el Quality Label? No entiendo la pregunta, Alejandro. Las entidades que obtuvimos la acreditación, SOHO es hosting y sending. ¿Te refieres? Pero imagino que cuando obtuvisteis la acreditación, el acreditador visitó las ubicaciones en las que los voluntarios iban a realizar su voluntariado. Con lo cual, en principio, sí que sería válido. ¿De acuerdo? Pero tened en cuenta que siempre el lugar en el que el voluntario realice su voluntariado tiene que constar en algún sitio. ¿De acuerdo? Tiene que estar autorizado, tiene que estar acreditado ese lugar con el sello de calidad o con la acreditación SVE. Pregunta Nieves, en relación al sello de calidad, entonces la acreditación SVE ya no vale. ¿Estamos obligados a pedir sí o sí el sello? No, la acreditación SVE sigue siendo válida hasta el año 2020 también. ¿De acuerdo? Eso sí, si por ejemplo vuestra organización vais a acoger voluntarios en nuevas localizaciones, ahí sí que tendría sentido que pidierais el sello de calidad especificando tanto las viejas ubicaciones como las nuevas. ¿Vale? Pregunta Andrés, ¿las entidades ya acreditadas tienen concedido automáticamente el sello de calidad?
No, las entidades ya acreditadas tenéis la acreditación SVE, que es válida para el Cuerpo Europeo de Solidaridad, pero no tenéis propiamente dicho el sello de calidad. Si queréis el sello de calidad, tendríais que solicitarlo. ¿De acuerdo? Pregunta Guillermo del tema del seguro in-country. Si Signa no será la entidad, tendremos que resolverlo por nuestra cuenta, dado que entra en costes excepcionales. Efectivamente. A ver, tened en cuenta que un voluntario en España, un español en España, en principio está cubierto por el Sistema Nacional de Salud, por la Seguridad Social. Pero para equiparar su seguro con el de los voluntarios que están asegurados por Signa, sí que podéis contratar un seguro adicional y bajo la línea presupuestaria de costes excepcionales. Pregunta Carlos, has comentado que las prácticas son remuneradas independientemente de la legislación, pero ¿sabéis algo de cantidades? Bueno, este tema de las prácticas, como ya os he ido adelantando estos meses, es bastante peliagudo porque no sabemos muy bien cómo podría encajar con la normativa española. Tenemos en los próximos días, vamos a reunirnos con el Ministerio de Empleo para que nos dé directrices sobre este tema. En España hay contratos de prácticas no laborales y de prácticas profesionales. Habrá que ver en qué modalidad encaja mejor las prácticas del Cuerpo Europeo de Solidaridad. Pregunta Maite que dónde sería posible descargar la nueva guía completa en español. Maite, la guía la traduce la Comisión Europea y nos han dicho que a mediados de febrero estará traducida en todos los idiomas. María de la Cruz dice, ¿quién presenta el proyecto? Tanto la entidad de acogida como la de apoyo pueden ser solicitantes. ¿De acuerdo? Cualquiera de las dos. Pero eso es igual que... O sea, eso no ha sufrido cambios en este año. Pregunta Iñaki, ¿qué quiere decir que no habéis podido conceder las propuestas de octubre por problemas presupuestarios? La delegación de la Agencia Nacional de mi región me dijo que teníamos la aprobación provisional. Lo que has dicho quiere decir que no se van a formalizar las aprobaciones provisionales. ¿Tenemos que volver a presentar los proyectos en esta convocatoria? Gracias. No. Vamos a ver. Efectivamente no hemos formalizado la concesión. No hemos podido enviar los convenios de subvención porque no hay presupuestos generales del Estado. Lo estamos resolviendo, es un trámite complicado y esperamos que se resuelva pronto, ¿vale? Pero no tenéis que presentar el mismo proyecto en esta ronda. Si la delegación de la Agencia Nacional en tu región os ha dicho que el proyecto está aprobado provisionalmente, pues es que está aprobado provisionalmente. Pregunta María de la Cruz, la host es acogida y coordinadora y support es envío. No, a ver, María de la Cruz, la figura de coordinadora ya no existe, ¿vale? La host es la que acoge y support es lo que antes era envío. Pero la figura de coordinadora como tal ya no existe. Cualquiera de las dos puede ser la solicitante. Pregunta María, si no se puede escoger voluntaria hasta que el proyecto esté en la Mobility Tool, ¿cómo vas a saber cuál será la organización de envío a la hora de escribir el proyecto? No es obligatorio tener partner a la hora de escribir el proyecto. Eso es lo primero. Ahora bien, el hecho de que no podáis enviar la oferta formal a través de PAS hasta que se haya aprobado el proyecto no significa que no podáis, por las vías informales por las que se ha hecho siempre, contactar con posibles voluntarios. ¿De acuerdo? Es decir, podéis seguir trabajando como hasta ahora, aunque eso sí, luego, una vez que ya se os haya aprobado el proyecto, enviéis la oferta formal a través de PAS. Pregunta Álvaro, nos has comentado que se necesita una justificación para los costes de apoyo a la inclusión. ¿Esa justificación es necesaria para los costes mínimos, 6 euros, o solo para los excepcionales? Para los mínimos también, ¿vale? La partida de apoyo, la partida estándar de apoyo a la inclusión, que son 6 euros por participante y día, tienen que estar justificados. Tenéis que explicar en qué medida los participantes van a ser jóvenes con menos oportunidades y qué medidas vais a llevar a cabo para reforzar su tutoría y para apoyarles en mayor medida.
Pregunta Andrés, ¿puedes volver a explicar lo que has dicho sobre la integración en PaaS, sobre la Mobility Tools? Simplemente que PaaS y Mobility, no tanto PaaS, sino el portal del Cuerpo Europeo de Solidaridad y Mobility Tool van a estar integrados. De forma que, por ejemplo, cuando vosotros os aprueba un proyecto, ese proyecto se crea en Mobility Tool y vosotros, la entidad solicitante, puede añadir entidades socias. Y a partir de ese momento, tanto la solicitante como las socias, en el portal del cuerpo podrán enviar una oferta formal a los voluntarios. Cuando el voluntario acepte, los datos de ese voluntario se cargarán automáticamente en la Mobility Tool, ¿vale? Simplemente es la integración de ambas plataformas para no tener que estar metiendo datos como se hacía hasta ahora. De todas formas, yo aún no he podido ver la actualización. Mi idea es organizar en el futuro otro webinar para, una vez que esté en marcha esa actualización, explicar cómo funciona y resolver posibles dudas que podáis tener. Pregunta Nieves, respecto al coach en proyectos solidarios, si lo solicita un grupo y la entidad es la que apoya a este grupo, ¿también se aplica que sea externa a la entidad cuando el solicitante es el grupo? A ver, no lo entiendo. Respecto al coach en proyectos solidarios, si lo solicita un grupo y la entidad es la que apoya a este grupo, ¿también se aplica que sea externa a la entidad cuando el solicitante es el grupo? Bueno, no lo entiendo, Nieves, porfa, reformúlala y te la intento solucionar la duda. La pregunta Tania, ¿la organización de apoyo ahora cumple la misma función que solía cumplir la organización de envío? En ese caso, ¿debemos pagar el sending fee de la misma manera que se hacía antes? Sí, en principio la organización de apoyo es del país donde reside el voluntario y ejerce como lo que antes se conocía como entidad de envío. Lo del sending fee, los pagos internos entre entidades, como sabéis, no viene recogido en la guía del programa. Es decir, nosotros le damos la subvención a la entidad solicitante y luego el dinero se reparte internamente entre las entidades de acuerdo con vuestro convenio, vuestro acuerdo interno. Pero es un acuerdo interno en el que nosotros como Agencia Nacional no entramos. Por lo tanto, cómo tenéis que remunerar a las diferentes entidades que participan en el proyecto no te lo puedo decir porque no tiene nada que ver con nosotros. Pregunta Pilar, ¿para la convocatoria de octubre nos servirá la misma acreditación que tenemos? Sí, entiendo que te refieres a la de ahora, a la de febrero. Y sí, siempre y cuando sean proyectos de voluntariado. ¿Cuándo tendremos la confirmación que el proyecto propuesto se ha confirmado? Si te refieres a la ronda de octubre del año pasado, como he dicho antes, por favor escribe a erasmusplus@injuve.es y te solucionarán la duda. Pregunta Esther, en el cuestionario actual no me deja poner una misma organización para una actividad de corta duración y otra de larga duración. En un mismo proyecto, ¿es incompatible? En la anterior ronda sí lo permitía. Pues Esther, esto me suena que es una incidencia con el formulario, así que escribe también erasmusplus@injuve.es, ¿vale? Con tu incidencia, envía pantallazo y le comunicamos la incidencia a la comisión para que lo solucionen. En principio sí que debería ser compatible. Coach se refiere a mentor, pregunta Lorenzo. El coach es una de las figuras que pueden participar en los proyectos solidarios y que tienen por función guiar y apoyar al grupo de jóvenes en la elaboración y ejecución de su proyecto. Es decir, no es un mentor como tutor en el voluntariado individual. Es una figura específica de los proyectos de solidaridad. Pregunta Guillermo, ¿el sello de calidad pasa a ser un requisito obligatorio si eres entidad de envío o acogida? Las entidades hasta ahora acreditadas tenemos que hacer algún trámite, pero el sello de calidad siempre ha sido un requisito obligatorio, es decir, la acreditación con SVE y después con el cuerpo el sello de calidad. La acreditación SVE sigue siendo válida para el Cuerpo Europeo de Solidaridad, para proyectos de voluntariado, ¿de acuerdo? No así para proyectos de empleo y prácticas. Pregunta Maite, desde nuestra asociación estamos trabajando en un proyecto de voluntariado donde seremos la asociación de acogida. Dentro del formulario nos crea la duda en el apartado de gestión de proyectos.
Nos pide añadir compañero. ¿A qué se refiere? Se refiere a añadir partner, socio. En el caso de que ya tengáis entidad de envío, entidad de apoyo, support, organization, la podéis incluir si la tenéis, pero no es obligatorio. En relación a la pregunta anterior, donde se preguntaba acerca de la contratación de formadores. ¿Pueden ser esos formadores del grupo promotor? Vamos a ver. Los proyectos solidarios son 500 euros al mes. ¿Cómo se gaste? Es cosa del grupo. La guía no pone ninguna limitación al respecto. Guardad las facturas, los recibís, lo que sea que gastéis, por si luego hubiera una auditoría, pero en principio hay que estar a lo que dice la guía y en principio la guía no pone ninguna limitación. Entiendo o sea, es que, claro, se supone que es un voluntariado al final, ¿no? No deja de ser un proyecto de voluntariado y entiendo que lo que me planteas es que es pagar, darle un sueldo a los propios componentes del grupo. Pues entonces a lo mejor no tienes esa vertiente de voluntariado. No lo veo muy claro, la verdad. Pregunta Carlos, en las solicitudes de asociaciones de voluntariado y proyecto anual no está el apartado de costes excepcionales, principalmente porque todavía no sabemos quiénes serán los voluntarios. Si necesitan visado, ¿dónde, cómo lo indicamos? Sí, nos ha dicho la Comisión Europea que nos van a dar instrucciones en este sentido, ¿vale? ¿Cómo se van a poder pedir costes excepcionales en los proyectos anuales dentro de las asociaciones de voluntariado? Cuando tengamos instrucciones más claras, os lo haremos saber. Pregunta Tania, si las organizaciones no podemos enviar ofertas de plazas a voluntarios antes de que el proyecto sea aprobado, ¿quiere decir que no podemos especificar en la aplicación del proyecto a voluntarios previamente elegidos? Sí, podéis, si habéis elegido ya al voluntario, podéis especificarlo, claro. No hay ningún límite, o sea, no se prohíbe en ningún sitio. Buenos días, ¿cómo se solicita el sello de calidad? Pregunta Marisa. Se solicita completando el formulario ESC52, que es uno de los formularios que está disponible en la plataforma de formularios electrónicos en la web de la Comisión Europea. Es el formulario ESC52. La nueva acreditación, ¿por cuántos años es válida? La nueva acreditación es válida también hasta 2020, porque en 2021 se pondrá en marcha el nuevo programa. Pregunta Paula, hola, ¿podrías hablar un poco del voluntariado fuera del país? Seguro del voluntario, dinero de bolsillo. Quisiera saber también cuál es el tiempo mínimo por proyecto. Bueno, todo eso figura en la guía del programa que te recomiendo que te descargues y le eches un vistazo, porque al final es el documento de referencia, ¿vale? El dinero de bolsillo varía en función del país donde se realice el voluntariado. El periodo mínimo que duran los proyectos es 2 meses, hasta 12, aunque en el caso de jóvenes con menos oportunidades los proyectos pueden durar entre 2 semanas y 2 meses. Pregunta Álvaro, ¿el 31 del 12 la acreditación SVE se convertirá automáticamente en sello de calidad o habrá que solicitarlo? Pues yo entiendo que habrá que solicitarlo, de todas formas no lo sé, no nos han dicho nada al respecto, pero en principio yo diría que habrá que solicitar el sello de calidad. María de la Cruz escribe, te pongo mi caso para que sea más sencillo. Nosotros somos entidad coordinadora y vamos a presentar un proyecto de voluntariado internacional para una entidad de acogida aquí en España. ¿Podemos hacerlo? Las entidades coordinadoras, de acuerdo con la guía del programa, ya no existen. Pero nada impide, hay entidades de acogida, que es donde el joven realiza su voluntariado, y entidades de apoyo. Al menos tiene que haber una entidad de apoyo del país de donde viene el voluntario, pero nada impide que haya más entidades de apoyo. Entonces, vosotros que estéis en España seríais una entidad de apoyo y además habría en vuestro proyecto una entidad de acogida, que será donde el joven realice su voluntariado, y otra entidad de apoyo, esta sí obligatoria, que tiene que ser del país de donde viene el voluntario. ¿De acuerdo? Pregunta Nieves, ¿va a ser posible entonces solicitar voluntarios nacionales en España? Según la guía dependía si había estructura o no de apoyo al voluntariado.
Sí, sí, en principio es posible que haya proyectos nacionales en España. No sé a qué te refieres con lo de la estructura no de apoyo al voluntariado. Supongo que te refieres a que lo que dice la guía es que esto, sobre todo, tiene sentido cuando no haya estructuras, cuando los jóvenes no tengan oportunidades en los Estados miembros o en los países participantes de realizar voluntariados nacionales. Bueno, en principio sí que es posible. ¿Dónde se solicita el certificado de calidad con el formulario correspondiente, el SC52? Pregunta Maite. ¿Se puede incluir en costes excepcionales formaciones complementarias al proyecto? ¿Y qué tipo de acreditación es necesario que tengan las formaciones o los docentes? En principio, en costes excepcionales no está contemplado formaciones complementarias, pero sí que existe una cosa que son las actividades complementarias, ¿de acuerdo? Que sí que están, que sí que yo creo que podrían encajar con esto que planteas, con formaciones complementarias. Lo que se puede incluir en la partida de costes excepcionales viene determinado en la guía y son cosas muy concretas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el coste del visado, o cuando el viaje es excesivamente caro y la partida estándar no es suficiente para cubrirlo. Pregunta Álvaro, aunque la acreditación SV es válida, ¿sería recomendable actualizar a Quality Label? A ver, por ejemplo, si tenéis nuevas localizaciones donde los jóvenes van a realizar su voluntariado, pues a lo mejor sí que conviene. O si, por ejemplo, queréis os planteáis en el futuro presentar proyectos de prácticas o empleo, pues a lo mejor sí que conviene ir haciéndolo cuanto antes. Pero desde luego no es obligatorio. Pregunta Loris, perdone la ignorancia, ¿qué es in-country? In-country es que el cuerpo europeo permite que los voluntariados sean del propio país donde realizan el voluntariado. Es decir, un joven español que realiza su proyecto de voluntariado en España. Esto con el SVE no era posible, ahora con el cuerpo sí. Y ese tipo de actividades se denominan actividades in-country o nacionales. Veremos a ver cómo lo traduce. Yo diría nacionales o internas. Pregunta Andrés, entonces, para presentar un proyecto hace falta tener el sello de calidad. ¿Cómo se obtiene el sello de calidad? Sí, hace falta tener el sello de calidad, por supuesto. Para participar en el programa hay que tener el sello de calidad, igual que antes había que estar acreditado. Y se obtiene completando el formulario correspondiente, el SC52. ¿Tenéis los Infopack actualizados para entregarlos a los nuevos voluntarios o ya no es necesario entregarles nada de esto? Sí, nos llegó el Infopack hace pocos días, lo estamos traduciendo al español también para facilitároslo a todas las entidades. Pregunta Álvaro si sigue existiendo el perfil de entidad coordinadora de voluntariado. Bueno, como ya decía, formalmente no existe. En la guía no se menciona, pero nada impide que en un proyecto, además de la entidad de apoyo obligatoria, haya otra entidad de apoyo que haga las funciones que anteriormente hacían las entidades coordinadoras. Pregunta Andrés si las asociaciones de voluntariado han desaparecido. No han desaparecido. Las asociaciones de voluntariado se pudieron pedir en la ronda de octubre y hasta dentro de 3 años no se podrán volver a pedir. ¿De acuerdo? Entonces, las entidades beneficiarias de una asociación de voluntariado, ahora estos 3 años tienen que solicitar su proyecto anual, digamos, dentro de esas asociaciones de voluntariado. Pregunta también si hay novedades sobre el seguro Signa. En principio no hay ninguna novedad, todo sigue igual. Pregunta Maite, en el proyecto de voluntariado en los anexos tenemos que incluir el timing. Nuestro proyecto estima que el voluntariado esté 6 meses. ¿Tenemos que hacerlo de los 6 meses o con un mes tipo estaría bien? Bueno, tengo aquí a Irene, nuestra genial gestora de proyectos. Yo creo que normalmente los timings son de una semana, ¿no? O de un mes. ¿El calendario de actividades? El calendario de actividades es de una semana. Sí, de una semana. Normalmente se incluye una semana y se da por hecho que todas las semanas van a ser similares. Pregunta Nieves, nosotros hemos pedido una SC12, queremos saber si está aprobado o no para decidir en qué convocatoria pedir voluntarios. Eso, por favor, escribe o bien al técnico de tu comunidad autónoma o bien a erasmusplus@enjuve.es para que te resuelvan la duda.
Pregunta Lorenzo, ¿por qué la plataforma no acepta a las organizaciones socias si van en dos actividades diferentes? Vale, efectivamente, Lorenzo, ese problema te refieres a poner al mismo socio para una actividad y para otra, ¿no? Lo hemos detectado, esa incidencia, y ya le hemos avisado a la Comisión Europea. Estamos a la espera de que actualicen los formularios y resuelvan el problema. Álvaro, has dicho que la entidad coordinadora ya no existe. Yo tengo entendido que lo que ha cambiado es el nombre y ahora sí, y ahora es organización de apoyo, pero sí que puede presentar un proyecto para diferentes entidades de acogida. Lo único que cambia es el nombre, pasa de organización coordinadora a organización de apoyo. ¿Puedes explicar esto, por favor? Bueno, creo que ya con lo que dije antes ya más o menos he respondido a esta pregunta. Sí, efectivamente, tiene que haber una entidad de apoyo obligatoria del país de donde viene el voluntario, que sería la antigua entidad de envío. Pero nada impide que haya entidades de apoyo extra, como sería el caso aquí que planteas, ¿de acuerdo? Pregunta Alessandro, ¿podrías explicar el uso real de la nueva plataforma del Cuerpo Europeo de Solidaridad PAS? Hasta ahora no he conseguido darle cabida más allá que decir a los voluntarios de registrarse para participar. Bueno, yo creo que la idea de la comisión es que esa plataforma sea un repositorio donde las entidades podáis conseguir voluntarios y un poco hacer el proceso más transparente y más abierto. Habrá que ver un poco qué utilidad al final tiene esto, ¿no? Yo creo que sois vosotros, las entidades, los que tenéis que buscar el potencial de la aplicación. Todo esto está por verse. Pregunta Carmen María. Para los proyectos solidarios, los participantes tienen que tener 18 años a solicitar el proyecto cuando el proyecto vaya a comenzar. En principio, los jóvenes tienen que tener 18 años cuando empieza la actividad. Con lo cual, cuando empiece el proyecto. Entiendo. Ejemplo, si cumple 18 años en junio, ¿podría solicitar ahora un proyecto solidario? Yo creo que sí. Y luego incluís otra pregunta, si entre los beneficiarios del proyecto solidario que llevarán a cabo uno de los 5 mínimos se prevé la necesidad de gastos excepcionales porque habrá jóvenes que participen con perfiles de inclusión, diversidad funcional, física e intelectual, ¿podrían solicitarse gastos excepcionales? Sí, si uno de los jóvenes del grupo tiene necesidades especiales, por ejemplo, o es un joven con menos oportunidades, también se prevé que, lo voy a consultar en la ley, que bajo la partida de costes excepcionales incluye costes para apoyar la participación de jóvenes con menos oportunidades y se financia el 100% de los costes, del coste real. Pero todo esto tiene que estar muy bien argumentado en la solicitud, claro, como siempre. Pregunta Maite, si en el proyecto presentado posteriormente a ser aprobado varían datos sobre el voluntariado, como pueda ser el número de personas o el país de origen, ¿puede suponer inconvenientes? ¿Son solucionables estos cambios? Sí, en estos casos tenéis que escribir al técnico de vuestra comunidad autónoma o aquí a la Agencia Nacional para que se hagan los cambios oportunos. Pregunta María que ¿cuándo finaliza la ronda de febrero? El día 7 de febrero. La de Erasmus Plus finaliza el 5 y la del Cuerpo Europeo de Solidaridad el 7. Pregunta Pilar, aunque el proyecto esté previsto que lo llevemos a cabo durante el 2020, tengo la duda de que nos caducaría durante la ejecución del mismo. Te refieres a la acreditación, ¿no? En ese caso, convendría que solicitarais una nueva acreditación. En este caso, el sello de calidad. ¿Cuándo es recomendable la figura del coach? ¿Aporta valor añadido siempre? Bueno, eso es algo que tiene que determinar el grupo de jóvenes que lleve a cabo el proyecto solidario.
Pregunta Nieves, perdón, es decir, que el coach sea de la entidad cuando el solicitante es del grupo. Nosotros tenemos jóvenes a los que nosotros querríamos animar a hacer un proyecto solidario. Nuestro rol sería de apoyo, pero no de solicitantes. ¿Podría ser el coach de nuestra entidad? Bueno, es que a nosotros, si el solicitante es el grupo de jóvenes, nosotros ni siquiera tenemos por qué saber, quiere decir que no tenemos forma de saber que hay una entidad detrás, ¿vale? Nosotros solo vamos a no ser que se explique en la solicitud, en el formulario. Hombre, es un poco raro, ¿no? Porque además la guía insiste en que en el caso de que haya una entidad solicitante, en el caso de que haya una entidad, su función es sobre todo la de apoyar administrativamente, es decir, en la gestión administrativa del grupo de jóvenes. Es decir, solicitar el proyecto. Pero si no, lo que hace falta, o sea, para apoyar, para guiar a nivel de contenido, la figura que contempla la guía es la del coach, no la de una entidad. ¿Vale? Entonces, en ese caso, simplemente pues habrá un coach que podrá ser o no de una entidad cualquiera. ¿Vale? Pregunta Víctor, ¿las organizaciones coordinadoras en proyectos de voluntariado desaparecen totalmente? Bueno, desaparecen formalmente, ¿vale? Pero como hemos visto en la práctica, las organizaciones de apoyo pueden llevar a cabo el mismo rol que antes desempeñaban las coordinadoras. Pregunta Manuel, entonces si ya tenemos la acreditación mediante el programa de servicio voluntario europeo, ya tenemos que realizar el proyecto de SV. Sí, efectivamente, la acreditación SV es válida dentro del cuerpo siempre y cuando presentéis proyectos de voluntariado, pero no para proyectos de prácticas o empleo. Pregunta Marisa. Si se retrasan las aprobaciones definitivas, por lo tanto no puede venir en la fecha prevista y se ha hecho un acuerdo con la persona que va a venir y ha dejado trabajo y piso para venir, ¿cómo hacemos? Escribe por favor erasmusplus@enjuve.es, ¿vale? Y te responderán. Pregunta Carmen, ¿la gestión de los voluntarios sigue siendo la misma? Es decir, debe firmarse un acuerdo de actividades, tendrán formación a la salida, llegada, certificado Youth Pass, todo igual, Carmen. No cambia absolutamente nada en ese sentido. Pregunta Cristina, a la hora de evaluar un proyecto presentado, ¿supone alguna ventaja añadir el partner previamente? O si no se añade partner, no supone ninguna ventaja en la evaluación. Gracias. Pues no te sé decir, Cristina, yo no evalúo proyectos. Yo creo que si el proyecto está bien armado y bien justificado, no necesariamente, quiero decir, no es fundamental que esté el partner, ¿vale? Ahora, a lo mejor al evaluador sí que le parece que si está el partner, pues todo está más trabajado, más claro. No te sé decir. Pregunta David Lorenzo si se puede descargar tu presentación. Sí, os enviaremos después tanto la grabación del webinar como la presentación. Pregunta Cristina, ¿siempre recibes la subvención la entidad host o puede recibirla una support? La subvención, Cristina, la recibe la entidad solicitante. Da igual si es host o support, la solicitante. Pregunta Carmen. Vemos que para actividades de voluntariado en grupo máximo son 40 voluntarios, pero la Quality Label no acredita a la entidad de acogida para un máximo de voluntarios, ¿no? Es que no vemos nada al respecto excepto el máximo de 40 en los proyectos de grupo. En las acreditaciones de acogida de SVE se daban con un máximo de acogida. Ahora, ¿cuál sería la norma a seguir? Gracias. Bueno, yo creo que la verdad es que esta es una buena pregunta. Tendría que consultarlo con la acreditadora de aquí de la ANE, pero yo entiendo que habitualmente el número máximo de acogida de voluntarios se refiere a los voluntariados individuales, no a los voluntariados en grupo. De todas formas, me apunto la pregunta. Para preguntarlo, ¿vale? Pregunta Álvaro que qué es solidaridad. ¿Y a qué huelen las nubes? Pues eso
No te puedo responder como Agencia Nacional Española. Pregunta Alessandro, ¿existen otras herramientas útiles para el Cuerpo Europeo de Solidaridad más allá de la plataforma, como la vieja Outlast, para entendernos? Sí, la vieja Outlast sigue existiendo. De momento no nos consta que la comisión quiera eliminarla. Víctor Mosquera, ¿cuál es el tiempo máximo de un primer proyecto de voluntariado de corta duración para poder participar en otro de larga? Un proyecto de corta siempre es como máximo 59 días. ¿Dónde están los formularios? ¿Puedes poner el link? ¿Y dónde están colgadas las resoluciones de proyectos aprobados? Los formularios están en la web de la Comisión Europea, es decir, a través de la web de la Comisión Europea. También en nuestra web, erasmusplus.injuve.es, hay una noticia que vincula con esa página web. Y las resoluciones de proyectos aprobados, como he dicho, no hemos podido sacarla aún por esos problemas presupuestarios a los que hacía referencia, pero esperamos en febrero poder sacarlas. Pregunta Loris, ¿se le da la misma valoración a un nacional que a un voluntariado de fuera? ¿Te refieres a evaluar el proyecto? Bueno, en principio no tendría por qué haber discriminación. Eso sí, los voluntariados nacionales pueden suponer como máximo el 20% del presupuesto total. Pregunta Ana María si toda esta información nos la pasaréis luego por mail. No, en principio no está previsto. Creo que sí que os envíen un mail con el link para visualizar el webinar, porque se cuelga en la página de YouTube del Injuve, creo, y con la documentación, en este caso el PowerPoint. Pregunta Maite, observamos en el documento de solicitud del proyecto de voluntariado que hay muchas preguntas que son iguales y nos da la sensación de que estamos respondiendo continuamente lo mismo. ¿Es normal o es solo nuestra apreciación? Bueno, no... ¿Cómo lo ves tú, Irene? Yo creo que se plantea la misma pregunta a lo mejor con los diferentes voluntarios o las diferentes actividades. A lo mejor la que se plantea muchas veces. Y a lo mejor solamente hace falta una, pero bueno, si así lo requiere la comisión, pues será necesario. A ver, en teoría no debería ser así, quiero decir. Cada pregunta está bastante estudiada y la comisión busca datos muy diferentes, muy concretos en cada caso. Es verdad que algunas preguntas pueden parecer un poco rebuscadas o un poco repetitivas o muy similares a otras, pero bueno, al final todo tiene un porqué, ¿no? Son formularios bastante estudiados. Pregunta Alessandro si la justificación de un proyecto de voluntariado en el CES es la misma del viejo SV. Sí, en principio sí, es igual. Pregunta Andrés, ¿puedes explicar si un joven español puede realizar un voluntariado en España y cómo se relaciona con el voluntariado fuera de España, es decir, la duración y si se puede combinar, etcétera? Sí, un joven español puede realizar un voluntariado en España y solo podría luego irse fuera si ese voluntariado en España ha sido de menos de 2 meses. Pregunta María de la Cruz, ¿para prácticas habrá partida para poder pagar a la persona en prácticas o esa cuenta de la organización? No. Tanto la remuneración en el caso de las prácticas como el salario en el caso del empleo corre a cargo de la entidad. Pero sí que hay una partida de apoyo organizativo que, digamos, subvenciona la gestión del proyecto y que va a parar a la entidad. Pero como tal, el salario y la remuneración corren a cargo de la entidad. Pregunta Carmen María respecto a la respuesta de actualizar la acreditación. Al SEO de calidad, si queremos tener nuevas localizaciones, ¿cuál sería el trámite? ¿Conllevaría mucho tiempo obtener la actualización? ¿Y mientras podríamos seguir funcionando con la acreditación? Sí, podría seguir funcionando con la acreditación. En principio estamos tardando unas 6 semanas o un poquito más, o casi 2 meses.
Y la solicitud es relativamente sencilla porque es simplemente completar el formulario ESC52 y los técnicos de juventud de vuestra comunidad autónoma se pondrán en contacto con vosotros para visitar las ubicaciones. Si son ubicaciones que ya están acreditadas bajo SVE, quiero decir, en realidad, si ya tenéis la acreditación SVE, el trámite va a ser mucho más rápido. Pregunta Carmen, ¿puede haber prácticas remuneradas entre dos organizaciones del mismo país? ¿Las dos deben estar acreditadas con el sello de calidad? No entiendo la pregunta, Carmen. No sé a qué te refieres con prácticas entre dos organizaciones. Pregunta Loris, no he comprendido bien si en la evaluación de proyectos se le pide algo al voluntario. No entiendo la pregunta tampoco, Loris. No, en principio no se le pide nada al voluntario. El voluntario ni siquiera tiene por qué estar escogido aún. Pregunta Yeisa. Buenos días. Si las entidades acogemos a voluntarios de fuera de la Unión Europea, como Marruecos o Túnez, ¿sería suficiente con la cobertura del seguro Signa o se podría solicitar su cobertura con la tarjeta sanitaria europea? Pues yo entiendo que ahí quien asegura es Signa. No sé si estos voluntarios tendrían derecho a la tarjeta sanitaria europea. No lo sé. No lo tengo claro. Pero en principio ahí quien les cubre es Signa. Pregunta Damiana, siento insistir sobre el seguro, pero entre asociaciones se dice que ha cambiado algo en el registro del voluntario en la plataforma o parecido. ¿Es así? Pues no me consta que haya habido cambios. Podría ser. Pero en todo caso, el funcionamiento del seguro sigue siendo igual, la cobertura es igual, sigue siendo Signa de momento. Si hay algún cambio formal en la forma en la que se registra el voluntario, puede ser. Lo desconozco, me lo apunto también para mirarlo. Pregunta María si el CES va a tener un modelo de Activity Agreement como había en el EVSV. Te refieres a un acuerdo con el voluntario, ¿no? Sí que hay un modelo. También lo estamos traduciendo para enviároslo. Pregunta Tony, ¿sabéis si seguirá operativa la base de datos de entidades acreditadas y de proyectos con vacantes que figuran en el portal europeo de juventud? La idea es que al final, ahora mismo hay como dos plataformas y la idea es que se unifiquen en una sola, ¿vale? Y, por ejemplo, tampoco tenemos constancia de que actualmente haya una base de datos con entidades acreditadas con el sello de calidad. No, puede ser que la haya, pero yo desde luego no he estado investigando un poco y no la he encontrado. De todas formas, con todo el tema del tránsito de SV a CES estamos en una fase un poco transitoria, ¿vale? A medida que avancen los meses, digamos que todo se va a reconducir hacia una única plataforma, ¿vale? Y esas duplicidades que venían existiendo hasta ahora van a irse eliminando gradualmente. Pregunta José Manuel, encontré el formulario, ¿dónde están las resoluciones de proyectos aprobados? Tengo que consultarlo con el técnico de mi comunidad. Sí, escriba al técnico de su comunidad autónoma o erasmusplus@injuve.es. Pregunta Sara, ¿pero entonces una organización de apoyo, antes coordinadora, puede pedir un proyecto para organización de acogida o tiene que ser la organización de acogida el titular del proyecto? Sí, la entidad de apoyo puede solicitar el proyecto, ¿vale? Aunque luego haya una entidad de acogida y luego otra entidad de apoyo del país donde venga el voluntario. Pregunta Mercedes, ¿lo que conocemos como entidades de envío ahora pasa a llamarse entidades de apoyo? Sí y no, porque la entidad de apoyo también puede ser una entidad, lo que antes conocíamos como entidad coordinadora. ¿Existe algún modelo de Voluntary Agreement oficial para el CES? Sí, lo estamos traduciendo y os lo enviaremos. Pregunta Maite, ¿existe alguna acreditación tipo el Youth Pass a nivel nacional que podamos acreditar y que podamos facilitar a los voluntarios? Bueno, existe el sistema Reconoce, la acreditación Reconoce, no sé si os suena, que es, digamos, el programa o el sistema de reconocimiento de las competencias en el ámbito del voluntariado
por la que está apostando en este momento España. Reconoce, se llama. Pregunta Álvaro, ¿la entidad de apoyo que hace las labores de entidad coordinadora gestiona el presupuesto y recibe la ayuda como ocurría anteriormente? Recibe quien solicita. Si la que solicita es la de apoyo, pues sí. Si la que solicita es la host, pues recibe el dinero, la subvención, la host. Loris, el PAS no está actualizado, los voluntarios no contestan y si ya están en algún proyecto no deberían aparecer, pero sí aparecen. Sí, por eso digo que es una fase un poco transitoria. Las actualizaciones de PAS de Mobility Tool van a tener lugar en los próximos días y al final va a ir mejorando, digamos, todo el sistema. El sistema ahora mismo tiene que asentarse, ¿vale? Estos últimos meses ha estado funcionando un poco en fase de prueba, en fase tentativa, y la idea es que poco a poco la comisión vaya solucionando todos los problemas que se han producido. En cuanto a lo de que los jóvenes no contestan, también tienes que tener en cuenta que a lo mejor algunos jóvenes se inscribieron en 2016, hace 3 años. Entonces, claro, esos jóvenes probablemente ya ni se acuerden de lo que es el CES cuando se inscribieron. Entonces, yo os recomiendo que escribáis a muchos voluntarios, ¿vale? Que no escribáis a uno y esperéis a que os conteste, porque claro, así no va a funcionar. Pregunta María, en relación a la plataforma PAS, hasta ahora le veo poca utilidad para facilitar la búsqueda de voluntarios porque salen un montón de personas que tienes que contactar y que no sabes si están interesados o no en tu proyecto concreto. Mi pregunta es, ¿quién decidió que esa era una prioridad de gasto y no más dinero para apoyo a la inclusión? Pues lo decidió la Comisión Europea, María, que como sabes es la responsable de este programa, es un programa europeo y es una decisión que se tomó en el ámbito europeo. Pregunta Carmen María, ¿y si las necesidades fuesen de los participantes de las actividades del proyecto solidario y no fuesen necesidades de los promotores del proyecto, podrían igualmente solicitarse gastos excepcionales? No, Carmen María, yo entiendo que no. Las necesidades tienen que ser del grupo de jóvenes que lleva a cabo el proyecto, pero no de los destinatarios del proyecto. Sobre todo porque al final se da por hecho que en la mayoría de los casos, al final los proyectos solidarios tienen como objetivo impactar en la comunidad local donde se llevan a cabo. Y entonces casi siempre el grupo destinatario pues van a ser jóvenes, es muy probable que sean jóvenes con menos oportunidades, ¿vale? Entonces, en principio, quien tiene que tener necesidades especiales son el grupo, uno de los jóvenes miembro de ese grupo que presenta el proyecto. Pregunta Alberto. A ver qué se me ha ido. Hola, caso concreto. Joven con menos oportunidades geográficas, originario de un pueblecito pequeño con difíciles comunicaciones. ¿Cómo justificamos esas menos oportunidades, tanto a la hora de presentar el proyecto y posteriormente la justificación económica de esos gastos? A ver, con decir que la causa por la que es un joven con menos oportunidades esa es suficiente, pero lo que tenéis que explicar es qué medidas vais a poner en marcha, es por qué este joven necesita una tutoría reforzada y en qué va a consistir esa tutoría reforzada. ¿Vale? Lo que conocemos como entidades de envío pasan a llamarse entidades de apoyo. Bueno, ya he dicho sí y no, porque ahora las de apoyo también pueden hacer el rol que antes hacían las coordinadoras. Pregunta Maite, en todo lo relacionado con el socio de envío en el proyecto, nuestras respuestas son bastante genéricas, ya que no tenemos el socio. ¿Puede ser algún inconveniente en la aprobación del proyecto? Hombre, al final yo creo que inevitablemente el evaluador, cuanto más justificado y cerrado vea todo, probablemente más confíe en la calidad del proyecto. No tiene por qué ser así. Es decir, no es obligatorio incluir socios. Pero sí, por ejemplo, si no tienes el socio cerrado, puedes decir cómo lo vas a buscar, qué vas a buscar en tu socio, ¿vale? Lo importante es que tengáis todo muy claro, aunque no tengáis aún el socio concreto, pero sí que sepáis, pues eso, qué buscáis, cómo lo vais a buscar, etc.
Muchos proyectos ya empiezan a alargarse más allá del 31 de diciembre de 2020. Nuestras acreditaciones llegan a esa fecha. ¿Es necesario que saquemos el sello para después de la fecha con proyectos aprobados antes? Pues esta pregunta, la verdad es que a mí también me genera dudas y me lo apunto, ¿vale? Para investigar. Probablemente sí. Claro, es que el sello de calidad también es hasta 2020, con lo cual estamos un poco en las mismas, ¿vale? Recibiréis instrucciones al respecto. Pregunta Jorge. Una consulta. Si el proyecto solidario se solicitó en la ronda de 2018 desde una entidad y el coach no es el responsable legal de la misma, en esa convocatoria específica entendimos que esa persona podría ser alguien vinculado a la entidad. En consecuencia, pusimos y justificamos su nombre. ¿Podemos ir adelante? Sí, Jorge, porque ese proyecto se rige por la guía de 2018, con lo cual no hay ningún problema. Pregunta Maite. Dentro de nuestro proyecto hemos incluido 3 actividades diferentes. ¿El timing tiene que ser por cada actividad o es un único timing? Por actividad. Es un timing por actividad. En anexos es posible agregar un vídeo de imágenes con actividades organizadas por nuestra entidad. Hombre, si os deja el sistema, yo no veo el inconveniente. Álvaro Domínguez pregunta, ¿qué entiende la ANE por solidaridad? Pero es que la cuestión no es qué entiende la ANE, la cuestión es qué entiende, qué cabe por solidaridad según la guía del programa. Entonces, la ANE, la ANE ejecuta lo que figura en el reglamento del Cuerpo Europeo de Solidaridad y en la guía del programa. Entonces, no te puedo responder, Álvaro. Maite, ¿la entidad de envío necesita solo el PIC o también necesita el sello de calidad? La entidad de envío también tiene que estar acreditada. O sea, tiene que tener el sello de calidad. La organización de apoyo es obligatoria o podríamos presentar un proyecto siendo nosotros apoyo y una host. A ver, por favor, yo sí que os pido que os leáis muy bien la guía, ¿vale? Porque es que al final la guía es la guía y es nuestra Biblia en lo que respecta a este programa. Y en general estoy notando que tampoco es tan larga, ¿vale? Entonces, estudiad bien la guía, por favor, porque está todo ahí, prácticamente todo. La organización de envío es obligatoria siempre y cuando haya un voluntario que venga de otro país, ¿vale? Pregunta Irene, ¿siguen estando vinculadas las convocatorias a cuando comienza el proyecto? Por ejemplo, la convocatoria de octubre para proyectos a partir de enero hasta sí, igual. ¿Hay que incluir a los socios locales no europeos en el apartado socios? No, en principio el apartado partners es para los socios bueno, claro, sí, yo creo que sí que podrías. No es obligatorio incluir socios, pero yo en principio creo que sí que podrías. Santiago pregunta, con lo que comentabais hace rato, ¿es necesario solicitar el sello de calidad para ejercer como entidad de apoyo? ¿Envío o solo para entidades de acogida? Sí, en los proyectos de voluntariado, tanto la entidad de apoyo como la entidad de acogida tienen que estar acreditadas con el sello de calidad. Pregunta Carmen María. Para completar la pregunta del número de máximos de acogida, en el caso de que los de corta duración fueran perfiles de inclusión, ¿podría haber excepción para que corta y larga duración fuesen más del máximo de la acreditación de SVE? A ver, los de corta duración siempre tienen que ser perfiles de inclusión. A ver, es que Carmen, no sé si te estoy entendiendo bien.
Una cosa son los grupos de voluntariado, que como sabes son hasta 40, y otra cosa son los de corta duración. Yo creo que el número máximo que figura en la acreditación es para el voluntariado individual, que puede ser tanto de larga como de corta. Y que sean o no perfiles de inclusión no es relevante, porque además los de corta duración siempre tienen que ser perfiles de inclusión. Y luego, para lo que yo creo que no aplica la limitación de la acreditación, es para los grupos de voluntariado. Pregunta José, si ha cambiado y Signa tiene un bug que ya hemos comunicado a la aseguradora. Sí, es verdad. El otro día leí que una agencia nacional había señalado una incidencia en torno a Signa con que no se podía hacer el registro de los voluntarios, pero yo pensaba que simplemente es que había un fallo. No sabía que es que había cambiado el procedimiento de registro. Eso lo desconozco, pero bueno, me lo he apuntado y os diremos algo. Pregunta Alessandro, ¿las normas de procedencia de los participantes para los proyectos de voluntariado son diferentes para de aquellos de los proyectos de prácticas y empleo? Es decir, ¿hay restricciones para los países que no son de la UE? Sí, en los proyectos de prácticas y empleo solo pueden participar Estados miembros de la Unión Europea. Sí, efectivamente, el modelo de agreement lo facilitaremos tanto en inglés como en español. Pregunta Manuel, ¿puedes explicar en qué consiste del apoyo de inclusión y las diferencias entre participantes con menos oportunidades o necesidades especiales? Las necesidades especiales digamos que son necesidades concretas, físicas, mientras que los jóvenes con menos oportunidades es un concepto mucho más amplio. Es decir, los jóvenes con necesidades especiales sería una categoría de jóvenes con menos oportunidades. ¿De acuerdo? Pregunta Maite, ¿qué diferencia hay entre evaluación lingüística en línea y apoyo lingüístico? La evaluación lingüística en línea es la OLS, la plataforma lingüística. Pero a veces, como la OLS no incluye todos los idiomas, si el idioma no está dentro de la OLS, hay una partida presupuestaria específica para apoyo lingüístico. Es decir, es un dinero que se da a la organización para que se lo gaste en clases para el voluntario de ese idioma. Pregunta Ramón, hola, en un proyecto internacional podemos ser entidad de apoyo en España, además de la entidad de apoyo internacional de donde proviene el voluntario. ¿Quién tendría que solicitar el proyecto de las tres partes? ¿Qué pagos habría que hacer a cada parte? La entidad de apoyo en España tiene que estar en la misma provincia en la que el voluntario haga su SVE. Muchas gracias. Pero una cosa, te refieres a un proyecto nacional, es decir, un voluntario español que haga el voluntariado en España, entiendo, ¿no? Ah, no. En un proyecto internacional podemos ser entidad de apoyo en España, además de la entidad de apoyo internacional donde proviene el voluntario. Sí, cualquiera de las tres entidades podría solicitar el proyecto. Y en cuanto a los pagos, como ya dije antes, es un asunto interno entre entidades en la que nosotros no podemos entrar. Y la entidad de apoyo en España no tiene por qué estar en la misma provincia, puede ser de cualquier sitio, incluso podría ser de otro país. Pregunta José Manuel, para los proyectos de prácticas y trabajo está claro que la remuneración es a cargo de la organización que provee las prácticas, pero el proyecto que financia, ¿sueldo del participante en prácticas o solo la formación y los gastos de subsistencia, alojamiento, manutención? No. La subvención es un apoyo a la entidad, ¿vale? Un apoyo organizativo, que son 6 euros por participante y día, ¿vale? Y luego, además, sí que se da un apoyo al joven, en el caso de que sea un joven que provenga de otro país, de 5 euros al día, hasta un máximo de 180 días. Pero el alojamiento y manutención, el joven se lo paga de su salario, un salario que corre a cargo de la entidad que le proporciona el trabajo o las prácticas. ¿De acuerdo? Pregunta Carmen María.
Por favor, ¿podrías explicar nuevamente el cambio de la solicitud de gastos excepcionales en proyectos de inclusión? No sé si lo entendí bien. Si los 6 euros día participante de inclusión no cubren el 80% de los gastos excepcionales, entonces solicitamos todos los gastos en excepcionales sin solicitar los 6 euros día participante del apartado de inclusión. Exacto, así es, Carmen. Lo explico perfectamente. En octubre solicitamos ambos. No, pero es que una cosa es la partida, vamos a ver, los 6 euros día participantes para apoyo en inclusión, sobre todo tutoría reforzada, ¿vale? Y luego, imagino que bajo costes excepcionales lo que solicitasteis es si había que hacer alguna inversión o comprar algo tangible porque el joven que venía tenía necesidades especiales, ¿vale? Son cosas diferentes. Y de hecho ahora incluso podéis pedir apoyo en la inclusión bajo costes excepcionales y luego también necesidades especiales bajo costes excepcionales. No sé si me explico. Imagínate, viene un joven en silla de ruedas y tenéis que, por ejemplo, poner una rampa, no sé, se me está ocurriendo, ¿vale? Pues a lo mejor ahí podéis pedir, si consideráis que los 6 euros de participante no cubren la tutoría reforzada que necesita ese joven, podéis pedir los costes reales bajo costes excepcionales de apoyo en inclusión y luego además, bajo costes excepcionales también, el dinero de poner la rampa. ¿Vale? Pregunta Laura si tendremos pronto la guía del cuerpo en español para mediados de febrero. El problema de la guía no es que sea larga, es que no está traducida al español. Sí, ahí estoy de acuerdo. Completamente de acuerdo. Estará a mediados de febrero. ¿Vale? Porque es una traducción que depende de la comisión. Hace directamente la comisión, no la hacemos la Agencia Nacional. Por eso no hemos podido hacerla antes, porque es algo que nos proporcionan y hasta mediados de febrero nos han dicho que no la van a tener. Pregunta Santiago. Leyendo la guía y escuchando las respuestas me surge una duda. ¿Una persona que no esté considerada como con menos oportunidades puede hacer un voluntariado in-country y luego uno internacional? ¿O solo en el caso de que sea una persona con menos oportunidades y haya hecho un voluntariado in-country de menos de 2 meses? Es lo segundo, ¿vale? Ya no se puede hacer primero uno in-country y luego uno internacional. En la guía anterior, en 2018, sí que se podía. La guía lo autorizaba expresamente, pero en la nueva guía no contemplan esa posibilidad. Pregunta Carmen María. Sí. La OLS no es funcional para los voluntarios por su perfil. ¿Podríamos solicitar los 150 euros aunque el idioma a trabajar sea castellano? Pues eso, Carmen, en principio no se contempla. ¿Vale? Podéis incluirlo en costes excepcionales y explicándolo bien. Pregunta José, ¿es válido un proyecto si al momento de solicitar un proyecto de una support organization está todavía en trámite su acreditación? Siempre que es sí, pero cuando empiece la actividad tiene que tener la acreditación operativa. Pregunta Soledad. Si has firmado con la entidad de acogida que te va a pagar unos gastos por las actividades de envío y la organización no te paga lo que habías acordado, ¿se puede pedir ayuda a la ANE? En principio nosotros no podemos intermediar ahí. Por eso nosotros siempre recomendamos que se firme un acuerdo interno entre las entidades que participan en un proyecto para que luego todo esto esté claro, esté por escrito y no haya ningún problema. Nosotros en principio no podemos intermediar porque además para nosotros la única entidad realmente importante es la solicitante, que es la que va a recibir el 100% de la subvención. Por eso ahora ya no hay mandates porque el acuerdo de subvención es monobeneficiario. ¿Vale? Pregunta Aurora. Hola, por favor, ¿podrías recordar cuánto dinero hay que aportar al voluntario? Hasta ahora eran 150 más 105 en dinero de bolsillo. Sé que este ha subido a 150. ¿En total al mes se darían 300? No, vamos a ver. Al voluntario hay que darle
5 euros al día de dinero de bolsillo. Pero luego la guía también te obliga a proporcionarle manutención, alojamiento, transporte y cubrir sus necesidades, ¿vale? Las entidades lo han venido haciendo cada una como considera oportuno. El único dinero que tú le tienes que dar como tal al voluntario es el dinero de bolsillo, ¿vale? Lo demás se le puede proporcionar o en dinero o directamente proporcionarle la casa, proporcionarle la manutención. Andrés pregunta si puedo indicar o poner el link donde se encuentra el documento del sello de calidad. Sí, ahora lo pongo. Pregunta Miquela, ¿el dinero para cada participante llega a la asociación o al participante directamente? ¿Y el dinero llega todo junto o cómo? Quien recibe la subvención es la entidad solicitante. ¿De acuerdo? El 80% se recibe normalmente antes de que empiece el proyecto y el 20% restante una vez que se ha presentado, una vez que el proyecto ha finalizado y ya se ha presentado el informe final. Pregunta José, la acreditación depende de ustedes. ¿Cuánto tiempo tarda una acreditación en hacerse efectiva? Porque si presentamos un proyecto y la acreditación al mismo tiempo, quizá no llegue a acreditarse si la Agencia Nacional se demora en la acreditación. Las acreditaciones están tardando entre 6 semanas y 2 meses. ¿De acuerdo? Pero ¿quién? No sé a qué te refieres, quiero decir. Porque si la quiero decir, la entidad que puede estar acreditada cuando empiece la actividad es la entidad socia, que entiendo que va a ser la de apoyo de otro país. Y en ese caso, José, me tienes que contar un poco más el proyecto para que pueda ayudarte. O sea, vosotros entiendo que estéis acreditados, con lo cual vosotros podéis presentar el proyecto. ¿Y a quién necesitáis acreditar? A una entidad de otro país, porque en ese caso esa entidad tiene que acreditarse en la Agencia Nacional de ese país y por lo tanto no depende de nosotros. Bueno, parece que no hay más preguntas. Sí, Carmen pregunta. En proyectos de voluntariado en grupo, para aclarar lo que hemos entendido de la guía, como entidad de apoyo no podríamos solicitar enviar un grupo de solo jóvenes residentes en España. En proyectos de voluntariado en grupo, para aclarar lo que hemos entendido de la guía. Como entidad de apoyo, no podríamos solicitar enviar un grupo de solo jóvenes residentes en España, pero ¿enviar a dónde? Como entidad de envío. A ver, para los proyectos de voluntariado en grupo, el único requisito es que haya una entidad de acogida, ¿vale? Vosotros podríais, como entidad de apoyo, presentarnos un proyecto aquí en España a ver, que lo entienda bien. Carmen. No, a ver, esto que me planteas no es posible, pero simplemente porque en la guía te dice que en los proyectos de voluntariado en equipo, al menos un cuarto de los voluntarios tiene que ser, para empezar, que los voluntarios tienen que ser de al menos de 2 países diferentes. ¿Vale? Espera. Los jóvenes tienen que venir de 2 países diferentes. Y además, al menos un cuarto de los voluntarios tienen que estar residiendo en un país diferente del que se realiza la actividad. ¿Vale? Con lo cual, en ese caso, no se podría porque solo habría voluntarios españoles, con lo cual no es posible. Vale, José pregunta. Nosotros queremos acreditar una entidad de apoyo de España que quiere recibir voluntarios.
No, a ver, si la entidad quiere recibir voluntarios, es una entidad de acogida, no de apoyo. Y al mismo tiempo presentar un proyecto de subvención. Vale, o sea, queréis, vale, ya lo entiendo. Queréis presentar un proyecto como entidad de apoyo en España, en la que habrá una entidad de acogida en España y una entidad de apoyo en otro país del que viene el voluntario. Pues en ese caso, la entidad de acogida tiene que estar acreditada cuando empiece la actividad. ¿Vale? Y efectivamente, en ese caso, sí que depende de nosotros porque somos la agencia nacional del país de esa entidad de acogida. Y como decía, las acreditaciones están tardando en torno a 6 semanas y 2 meses. No sé cuándo la presentasteis, pero bueno, probablemente para esta ronda ya va a ser un poco difícil, si no la habéis presentado aún. Pregunta a Yeisa, ¿se entiende que por los retrasos en la resolución se podrán cambiar las fechas de los proyectos presentados en la ronda 1? Sí, sin ningún problema. No habrá problema en eso. Responde José, gracias por las respuestas, pero las acreditaciones normalmente tardan 6 meses. El INJUVE afirma que tarda entre 2 semanas y 2 meses de proceso de acreditación, como has dicho. No, entre 6 semanas y 2 meses. Es decir, entre 6 y 8 semanas. Puede ser que en ocasiones muy excepcionales un procedimiento de acreditación se alargue un poco más. 6 meses me parece muchísimo, pero puede ocurrir algo que haga que el proceso se demore. ¿Vale? Pues que el acreditador tenga dudas, que, en fin, que algo se enquiste. Pero lo habitual es que entre 6 semanas y 8 meses el proyecto, Perdón, 6 semanas a 2 meses, es decir, entre 6 y 8 semanas. Lo habitual es que el procedimiento esté finalizado. O sea que siempre en equipo debe haber inconsos internacionales y podemos solicitar los de envío a Europa y no necesariamente los de acogida. Sí, en principio sí. Sí, en principio sí que se puede. Porque la guía te dice que para mantener un vínculo con la agencia nacional a la que se solicita el proyecto, o bien el proyecto tiene que desarrollarse en ese país, o bien jóvenes de ese país tienen que estar involucrados, con lo cual entiendo que vosotros podréis enviar a jóvenes españoles a un proyecto de equipos de voluntariado en otro país participante, siempre y cuando haya otras entidades, participen jóvenes de más países que no sean solo España. Pregunta Laura, ¿qué vías informales hay para conocer posibles voluntarios para el proyecto hasta que nos den la resolución final? ¿Te refieres dónde encontrar voluntarios? Bueno, yo conozco páginas de Facebook, grupos de Facebook, que funcionan bastante bien, pero en todo caso tenéis la plataforma PAS, donde hay una base de datos muy grande con muchos jóvenes españoles que quieren ser voluntarios en el Cuerpo Europeo de Solidaridad. Así que yo creo que tendréis que aprovechar esa base de datos. Dice Carlos que en su caso también se alargó 6 meses la acreditación. Sí, puede ser que se enquiste algo, pero no, ya os digo que no es lo habitual. No sé si alguien más puede dar testimonio de cuánto tardó en su caso. Tened en cuenta que es un proceso en el que participa tanto la sede central de la ANE como las delegaciones en las comunidades autónomas, y a veces pues puede ser que el procedimiento encalle pues por cualquier cosa, pero hasta donde yo sé no es lo habitual. No sé cuánto tardó en el caso de las demás entidades que estáis aquí. Bueno, me apunto algunas cosas para consultar. En primer lugar, si el límite de voluntarios de acogida máximo que puede acoger una entidad, si aplica también para los voluntariados en grupo. En segundo lugar, el tema de SIGNA y si ha habido cambios en el proceso de registro de los voluntarios, más allá del fallo que efectivamente se está produciendo en estos momentos y del que la comisión ya está enterada. Y también me apunto para consultar qué ocurre si el sello de calidad
perdón, si la acreditación SVE caduca durante la ejecución del proyecto. ¿Cuál sería el procedimiento? Esto va a ocurrir, pero es que el propio sello de calidad tiene como fecha límite de validez 2020, con lo cual si solicitáis ahora el sello de calidad vais a estar en las mismas. Entonces imagino que la comisión nos dará unas instrucciones para ver cómo se puede solucionar esto. Y tenía pendiente también pasaros el link de los formularios del sello de calidad. Que voy a hacerlo ahora mismo. Os pongo el link con todos los formularios, ¿de acuerdo? Para entrar a los formularios, para acceder, tenéis que tener EULogin. A ver, un momento. Ay, espera, que no sé dónde lo he puesto. No. Ah, mira, ya lo están poniendo. Ahí. Creo que lo he puesto en la respuesta a la pregunta de Alessandro. Vale, muchas gracias. Efectivamente, ahí lo estáis poniendo todos. Muchas gracias, de verdad, por ayudarme. Bueno, y yo creo que ya está todo. Alessandro pregunta, ¿un punto Eurodesk está obligado a promover proyectos europeos de otras organizaciones? Es decir, si buscamos voluntarios para enviar a otro país, ¿están obligados a echarnos una mano a dar visibilidad a los proyectos? Bueno, hasta donde yo sé, Eurodesk es una red de información dirigida a jóvenes para ofrecerles o informarles sobre oportunidades de movilidad en Europa. No creo que estén obligados a difundir proyectos de voluntariado, porque entonces no harían otra cosa, yo creo. Los formularios en castellano esperamos tenerlos en muy pocos días, la semana que viene, a principios de la semana que viene, ¿vale? Muchísimas gracias a vosotros por asistir. Espero haber resuelto más o menos vuestras dudas, aunque sé que hay algunas que se han quedado en el tintero, pero prometo informaros de todo. Muchas gracias por asistir y suerte con esta ronda. Mucho ánimo con la redacción de los proyectos y nos vemos en la próxima. Hasta luego.